Mi boda fue la muerte de mi vida. No en un sentido figurado, sino literal. Mi vida de felicidad, de inocencia, de fe en las personas que más amaba, terminó abruptamente en el momento en que me puse ese vestido blanco. Lo que se suponía que era el día más feliz de mi existencia, se transformó en la tumba de mis sueños. Y todo por culpa de dos personas. La única hermana que tenía y el hombre al que había amado con todo mi ser. La noche antes de mi boda, no podía dormir. La emoción me consumía. Mañana por fin me casaría con Daniel, el amor de mi vida. Nos conocíamos desde la universidad, y nuestro romance había sido como un cuento de hadas, lleno de risas, de miradas cómplices, y de un amor tan puro que parecía irrompible. Él era mi roca, mi confidente, mi futuro. Me imaginaba una vida llena de hijos, de viajes, de tardes de cine en el sofá. Y en mi imaginación, siempre estaba ella, mi hermana gemela, Sara, nuestra cómplice, la madrina de mis hijos, la tía favorita. Éramos un trío perfecto, unidos por un lazo irrompible. Me levanté de la cama incapaz de quedarme quieta y me acerqué a la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas, como si la naturaleza misma estuviera celebrando conmigo. Desde mi ventana, podía ver la casa de al lado, la casa de mis padres, donde Sara se hospedaba. Su habitación estaba a oscuras. Supuse que ya estaba dormida, soñando con el gran día que nos esperaba. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Éramos idénticas por fuera pero tan diferentes por dentro. Yo, la soñadora, la romántica incurable. Ella, la pragmática, la que siempre tenía los pies en la tierra. A pesar de nuestras diferencias, nuestro amor era incondicional. O eso creía. Desarrollo el día de la boda amaneció radiante, como si el sol supiera que necesitaba toda su luz para iluminar mi camino hacia el altar. En el caos de los preparativos, entre maquillistas y peinadoras, mi celular sonó. Era un mensaje de Daniel. No puedo esperar para verte, mi amor. Serás la mujer más hermosa del mundo. Mi corazón latió con fuerza. Le respondí con un emoji de corazón y la esperanza de un futuro brillante. Pero la primera señal de que algo andaba mal, no vino de Daniel, sino de Sara. No se había acercado a mí en toda la mañana. La busqué con la mirada pero parecía evitarme. Cuando finalmente la encontré, su rostro estaba pálido, y sus ojos, generalmente llenos de vida, estaban apagados. Le pregunté si se sentía bien, pero solo me respondió con un «Estoy un poco nerviosa, eso es todo». La boda transcurrió como un sueño. La música, las flores, los rostros sonrientes. Caminé hacia el altar, mi corazón lleno de una emoción que me hacía temblar. Al ver a Daniel, parado allí, esperándome, supe que todo lo que había pasado en mi vida, cada alegría, cada tristeza, había sido para llevarme a ese momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su sonrisa, esa sonrisa que había amado desde el primer día, me hizo sentir que nada podía ir mal. El clímax de esa felicidad llegó en la fiesta, durante el brindis. Mi padre, con la voz entrecortada, levantó su copa y habló de la felicidad que sentía al ver a sus dos hijas tan unidas. En ese momento no pude evitar buscar a Sara con la mirada. Estaba del otro lado del salón, bailando con un invitado, su rostro radiante. Sentí una punzada de alivio. Tal vez solo estaba nerviosa por los preparativos. Pero luego, mi madre se me acercó, su rostro lleno de una preocupación que intentaba ocultar con una sonrisa. «Cariño, ¿has visto a Daniel?», me preguntó. «Hace un rato que no lo veo». Miré alrededor pero no estaba en ninguna parte. La banda seguía tocando, la gente seguía bailando, pero para mí, el mundo se había detenido. Empecé a sentir un frío que me recorría el cuerpo. Una sensación de que algo estaba a punto de colapsar. Me excusé con mi madre y salí a buscarlo. Recorrí el jardín, el salón principal, el baño de hombres. Nada. De repente una voz familiar me llamó. Era mi prima. «Oye, ¿has visto a Daniel? Me dijo que tenía que hablar contigo urgentemente». Le pregunté si sabía dónde estaba. «Sí, en la biblioteca. Me dijo que necesitaba un poco de privacidad para hablar contigo». El pánico se apoderó de mí. La biblioteca era un lugar que nadie usaba. Me dirigí allí, mi corazón latiendo con fuerza. Un presentimiento oscuro creciendo en mi estómago. Abrí la puerta de la biblioteca, y mi mundo se derrumbó. En la oscuridad de la habitación, una escena se grabó en mi memoria para siempre. En el suelo, entre montones de libros, estaban Daniel y Sara.
Estaban besándose, sus cuerpos entrelazados, como si fueran los únicos dos seres en el universo. No se percataron de mi presencia, estaban demasiado ocupados en su propia traición. Me quedé allí, inmóvil, mi corazón hecho pedazos, mi alma desgarrada, y una pregunta resonó en mi mente. ¿Cuánto tiempo? El abismo. Mi respiración se detuvo. El mundo, que hace un momento estaba lleno de música y risas, se desvaneció en un silencio ensordecedor. Daniel y Sara se separaron. Sus ojos, llenos de sorpresa y horror, me encontraron. El rostro de Sara, que antes irradiaba una felicidad falsa, se puso pálido. Más de lo que ya estaba esa mañana. Daniel retrocedió, su boca se abría y cerraba, pero ninguna palabra salía. Fui yo quien rompió el silencio, aunque mi voz se sintió como un eco lejano. ¿Cuánto tiempo? Logré susurrar, mis ojos fijos en el rostro de Sara, ignorando a Daniel. Mi pregunta no era para él, sino para la única persona que se suponía que no podía traicionarme. Sara bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Daniel, en un intento desesperado por reparar lo irreparable, se acercó a mí. Amor, no me toques, le grité, mis palabras saliendo como cuchillos afilados. Era la primera vez que le gritaba en los años que lo conocía. Sara, viéndose acorralada, finalmente habló. Desde que los dos empezamos a salir. Desde el principio. Yo lo amaba y no pude soportar verte tan feliz con él. Sus palabras me golpearon más fuerte que un puñetazo. La historia que yo creía que era de un amor puro y verdadero era solo una mentira. Me di la vuelta, caminé hasta el centro de la habitación, y miré por la ventana. Las estrellas seguían brillando, ajenas a mi tormento, y la luna iluminaba a todos los invitados que seguían bailando, sin saber el abismo que se había abierto bajo mis pies. Me sentí desvanecer. Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y la estuviera viendo. El dolor era tan intenso que me dolía hasta el último rincón de mi cuerpo. Me volví hacia ellos, con la voz ahogada en el dolor. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? ¿Por qué? Daniel por fin reaccionó. No sabía cómo decírtelo. Siempre me preguntaste, ¿por qué me alejaba a veces? ¿Por qué discutíamos? Y era por esto, por no saber cómo decírtelo. Pero ya no podía seguir con esto, necesitaba decirte la verdad. ¿La verdad? Pregunté. Mi voz se elevó en un tono agudo y lleno de rabia. Me ibas a decir la verdad el día de mi boda. Después de haberme hecho creer por años que me amabas. Después de haberme hecho creer que tenías una relación con mi hermana gemela que era tan pura como la de nosotros. Sara, con la voz entrecortada, me interrumpió. Tú siempre has tenido todo. La atención de papá y mamá, las mejores calificaciones, el amor de Daniel. ¿El amor de Daniel? La interrumpí con incredulidad. ¿Me dices que el amor de Daniel es algo que te pertenece a ti? ¿Ese es el motivo por el que me traicionaste? El silencio se apoderó de la habitación. Solo se escuchaba el murmullo de la fiesta afuera. Daniel y Sara, parados el uno al lado del otro, parecían una pareja, y yo, parada a unos metros de ellos, parecía la intrusa. Me sentí como si estuviera viendo una película de terror. Dos de mis personas más queridas me habían traicionado de la forma más dolorosa posible, y yo no había visto ninguna señal. La ira regresó, más fuerte que antes. Me sentí usada, engañada, como una pieza de ajedrez en un juego del que ni siquiera sabía que participaba. Mis manos temblaban, mis puños se cerraron, y me acerqué a ellos. Los odio a los dos, dije, sin titubear. Ambos se encogieron, sus rostros llenos de culpa. Pero era un rostro que yo no había visto antes, un rostro que me decía que esta era la verdad, y que yo había vivido en una mentira. Me di la vuelta, el vestido de novia, ante símbolo de amor y pureza, se sentía como una pesada carga. Salí de la biblioteca y me adentré en la fiesta, sin decir una palabra. La gente seguía bailando, ajena al drama que se había desarrollado en la biblioteca. Nadie se percató de que la novia había vuelto, con el corazón roto y el alma destrozada. El mundo se sentía como un caos, un maremoto de emociones, y yo me encontraba en el ojo del huracán. Me sentí perdida, vacía, sola. Mi boda, el día que se suponía que era el más feliz de mi vida, había sido el final de todo lo que creía. El abismo se había abierto, y yo estaba cayendo.
Espero que esta continuación te mantenga interesado en la historia. Avísame si quieres la tercera parte, la cual ahondará en el desenlace de esta noche y lo que vendrá después. El mundo se había convertido en un caleidoscopio de dolor. Cada risa, cada nota musical, cada rostro feliz en mi fiesta de bodas era una bofetada. Caminé a través del salón, el velo cubriendo mi rostro, un intento inútil de esconder las lágrimas que ya rodaban por mis mejillas. Nadie notó la procesión de una novia con el corazón roto. Todos estaban demasiado ocupados, bailando y celebrando una unión que ya estaba muerta. Mi padre me vio y se acercó, su rostro lleno de orgullo y alegría. Me tomó de la mano, su tacto se sintió como un eco de un tiempo más feliz, y me preguntó: ¿Todo bien, cariño? Me di la vuelta, incapaz de mirarlo a los ojos y de mentirle. Me solté de su mano, un grito silencioso en mi garganta, y caminé hacia la entrada principal. El aire de la noche, fresco y frío, me golpeó. Me quité el velo y lo arrojé al suelo. El vestido de novia se sentía como un sudario. Estaba a punto de quitarme los tacones para correr, para alejarme de ese lugar que me había robado la vida, cuando una voz familiar me detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó Daniel, que me había seguido. No te puedes ir, es nuestra boda. Me volví, mi rostro endurecido. Mis ojos, llenos de rabia y dolor, se encontraron con los suyos, suplicantes. ¿Boda? ¿Qué boda?, le pregunté, mi voz tan baja que apenas era audible. ¿De verdad crees que puedo casarme contigo después de esto? Daniel se acercó, tratando de tomar mi mano, pero me alejé. Espera, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que tú y mi hermana han estado durmiendo juntos todo este tiempo? Mis palabras, susurradas, eran tan afiladas como navajas, y sabía que se sentían como tales. Daniel se encogió, y por fin vi un dolor genuino en su rostro. ¿No es así? Yo no. No me mientas. La vi. Los vi a los dos. No soy una estúpida, Daniel. En ese momento, vi a Sara salir del salón de fiestas. Venía hacia nosotros, con los ojos hinchados de tanto llorar. La vi, la persona en la que más confiaba, la persona con la que había compartido mi vida, la persona que se suponía que estaba a mi lado en ese día tan importante, venir a mí como una traidora. Me sentí enferma del estómago. ¿Por qué?, le pregunté a Sara, mi voz temblando por el esfuerzo de no gritar. ¿Por qué me has hecho esto? Sara bajó la cabeza. No lo sé. Fue un error. Fue un momento de debilidad. Sus palabras me llenaron de una rabia helada. ¿Debilidad? ¿Era eso lo que significaba mi vida, mi amor? ¿Un momento de debilidad? Es un error que ha durado años. Grité, mis palabras llenas de todo el dolor, la ira y la frustración que había estado conteniendo. Me has mentido, me has traicionado, me has arruinado. Mi grito llamó la atención de algunos invitados. Los ojos de las personas, llenos de curiosidad, empezaron a seguirme. Mi padre, al escuchar mi grito, se acercó a nosotros, su rostro lleno de confusión. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la novia está gritando? Me volví hacia mi padre. Las lágrimas, que había estado conteniendo, rodaron por mis mejillas. No había nada que pudiera hacer para ocultar la verdad. Pregúntale a tu hija. Pregúntale a mi hermana por qué. Mi padre, confundido, miró a Sara, que había bajado la cabeza, su rostro lleno de culpa. Miró a Daniel, que se había quedado inmóvil, incapaz de decir una palabra. Mi padre, un hombre que siempre había sido mi roca, se desmoronó. En ese momento, mi madre salió. Y al ver la escena, su rostro se llenó de horror. ¿Qué ha pasado aquí? La boda ha muerto, mamá, le dije, mi voz llena de una extraña calma. Daniel y Sara se miraron, sus rostros llenos de desesperación. Y entonces, de la nada escuché un ruido. Un golpe. Era mi padre, que había caído al suelo. Todos los invitados, al ver la escena, se quedaron en silencio. Daniel y Sara corrieron hacia mi padre, pero mi madre y yo nos quedamos allí, inmóviles, como si la vida misma se hubiera detenido. El dolor que sentí fue como una explosión. No era solo la traición de Daniel y Sara, sino la muerte de mi padre, mi boda, mi vida. El mundo se había vuelto oscuro, y yo estaba sola, cayendo en un abismo del que no sabía si podría salir. El grito de mi madre rompió el silencio. El mundo se movió a cámara lenta a partir de ese momento. La música se detuvo.
Los invitados corrieron. Los meseros, los camareros, todos se detuvieron para ver a mi padre en el suelo. Sara y Daniel se arrodillaron a su lado, sus caras una mezcla de pánico y culpa. Mi madre, con la voz ahogada en el pánico, gritaba por una ambulancia. Yo me quedé inmóvil, mi mente incapaz de procesar el caos. Mi cuerpo, sin embargo, reaccionó por sí mismo. Fui hacia mi padre, me arrodillé a su lado y tomé su mano. Estaba fría. Los paramédicos llegaron, lo llevaron a una camilla y se lo llevaron. Mi madre, mi hermano y yo subimos al carro. Sara y Daniel se quedaron atrás, sus rostros llenos de culpa. Las luces de la ambulancia desaparecieron en la oscuridad de la noche, y mi boda, el día que se suponía que era el más feliz de mi vida, se había convertido en una escena de horror. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mi padre había sufrido un ataque al corazón. No fue fatal, pero el daño era grave. En el hospital mi madre y yo nos sentamos, nuestras manos entrelazadas, nuestros ojos fijos en la nada. No había palabras, solo el silencio de un dolor compartido. Sara se apareció en el hospital, con Daniel. Intentó acercarse a mí, pero mi madre se lo impidió. No te atrevas a acercarte a ella, Sara. No después de lo que has hecho. La voz de mi madre estaba llena de una rabia que nunca había oído antes. La miré. Sara, mi gemela, la persona que se suponía que estaba a mi lado, se había convertido en un extraño. Su rostro, una réplica exacta del mío, se veía lleno de un remordimiento que no podía procesar. Daniel estaba detrás de ella, su rostro pálido. La traición había roto la unión de nuestra familia. Los meses que siguieron fueron una pesadilla. Mi padre se recuperaba, pero la felicidad de nuestra casa se había desvanecido. No había más cenas familiares, no más risas. Mi madre no le hablaba a Sara. Yo no quería verla. Un día, Sara vino a mi casa. No la vi entrar. La encontré sentada en el sofá, su rostro entre sus manos. Se levantó cuando me vio. Sé que nunca me perdonarás. Pero quiero que sepas que lo siento. Su voz era suave, casi un susurro. No tienes nada que perdonar, Sara. La vida se trata de elecciones. Tú hiciste las tuyas y yo las mías. Mis palabras eran frías, sin emoción. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Yo te amo, mi hermana. Y yo te amaba a ti, respondí. Sara se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Se dio la vuelta y se fue, y no volví a verla en años. Daniel vino a verme unos días después. Me tomó de la mano y su tacto, que una vez me había hecho sentir viva, ahora me hacía sentir muerta. Yo no te engañé, yo no te mentí, yo no, intentó decir. No me mientas, Daniel. Te vi con mi propia hermana. Mis palabras eran una mezcla de dolor y rabia. Sí, pero no fue como piensas. Sara me dijo que solo te iba a decir la verdad después de la boda. ¿Y tú la creíste? ¿Crees que te lo perdono? ¿Crees que puedo seguir contigo después de saber que has estado con mi hermana? No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui, con mi corazón en la mano y las lágrimas en mis ojos. Mi vida tal como la conocía había terminado. Había perdido a mi hermana, a mi prometido y la alegría de mi familia. Pero, en los meses que siguieron, me di cuenta de que mi vida no había terminado, solo había comenzado una nueva. Vendí mi vestido de novia, me mudé de casa, me corté el pelo, y me matriculé en una nueva universidad. Me di cuenta de que no necesitaba a un hombre ni a mi hermana para ser feliz. Me sentí libre, libre de las mentiras, de la traición, de la hipocresía. Libre para ser yo misma. Mi boda, en lugar de ser el final de un capítulo, fue el comienzo de mi verdadera vida. Había perdido todo, pero me había encontrado a mí misma. ¿Qué piensas de la decisión de cortar todo lazo con mi hermana y prometido? ¿Habrías hecho lo mismo, o crees que el perdón era una opción?